Muy buenas noches, mi nombre es Anthony Javier Lalaleo Guzmán, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja en la carrera de Derecho en modalidad a distancia. Estamos trabajando en un proyecto de vinculación con la colectividad acerca de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Nos vamos a enfocar específicamente en el tema del ciberacoso escolar y académico. El presente proyecto tiene como objetivo exponer la problemática actual, que sin duda han sido los jóvenes de las diferentes instituciones educativas quienes han sufrido este mal, que cada día los va consumiendo. A través de los medios electrónicos, puede ser por parte de un grupo o solo de un individuo en contra de una víctima, que no puede defenderse fácilmente, siendo esto un factor clave que conlleva a graves consecuencias que pueden ser penalizadas. Vamos a definir el ciberacoso, ¿sí? Que también es llamado acoso cibernético o acoso virtual. Es la utilización de los medios de comunicación digitales para perseguir y hostigar a una persona o un grupo de personas a través de las agresiones personales como las amenazas, el hostigamiento, la humillación o cualquier otra clase de publicación de información íntima a través de los medios tecnológicos, como son el teléfono, los videojuegos, el internet, las redes sociales, entre otros. Esto puede provocar una infracción penal, debido a que el ciberacoso involucra un prejuicio frecuente, ¿sí? Esto es repetitivo. Es un proceso que se ha venido dando en diferentes etapas, pongámoslo así también, o diferentes medios, los cuales son a raíz, ¿sí? De que esta persona incluso haya sido en algún momento una víctima. Entonces, eh, el acosador, sí, en este caso incita a que sus víctimas se sientan incapaces de poder defenderse o que se sientan humilladas, que busquen tal vez refugiarse en otro tipo de situaciones que podemos decirlo, puede ser el alcohol, las drogas o cosas por el estilo. La problemática, sí, vamos a ver la problemática actual. Esto es de suma importancia destacar, sí, ya que varios de los conflictos a nivel académico se han venido dando eh, en la falta de rendimiento por parte de la víctima, sí, ya que ésta es sometida a amenazas, humillaciones por parte del agresor. Como sabemos que incluye obviamente el texteo, el envío de mensajes o la publicación de fotos o contenido que sea perjudicial para la víctima. Es importante también destacar aquí que el acosador también se ve afectado, pues este entra en un círculo vicioso que resulta muy difícil de escapar. Además, los testigos, sí, de este tipo de accionar corren el riesgo de insensibilizarse ante las agresiones cotidianas, la cual surge el miedo, sí, ya que ellos también llegaron a algún momento, como ya habíamos mencionado, ser víctimas de esto. Y como consecuencia, pues ellos no reaccionan a esta injusticia en su entorno. Por eso es que muchas de las veces quienes fueron víctimas llegan a ser agresores y es aquí donde se sigue formando un círculo el cual no llega a terminar. Vamos a topar aquí, sí, también el tema de las entidades públicas, sí, que es el trabajo, sí, que ellos deben desarrollar ante este caso. Vemos aquí entonces que el acoso escolar se diferencia de otro tipo de violencias, ya que este es de carácter reiterativo, sí, e intencional, así como un desequilibrio de poder o fuerzas. Es decir, que el acoso escolar está presente de diferentes formas, puede ser física, puede ser verbal o incluso psicológica. Y la persona que agrede tiene la intención de afectar la integridad emocional y física de esta persona, de otro estudiante en este caso, quien generalmente se encuentra en una posición desventaja o vulnerable. Por eso es aquí donde se da con más frecuencia este tipo de ciberacoso. Vamos a enfocarnos también en la causa y el efecto, ¿sí? En las causas, sí, el incremento de ciberacoso ha sido motivo, ¿sí? De estudio para poder contemplar las causas teniendo en cuenta diversos factores que son, por ejemplo, los valores, la educación, los factores emocionales, sociales y psicológicos, teniendo un efecto, sí, muy significativo
ya que esto causa un daño emocional en las víctimas, que son, por ejemplo, como vemos, los sentimientos de ansiedad, depresión, eh, ideación suicida, estrés, miedo, tienen una baja autoestima, sentimientos de ira, frustración, nerviosismo, irritabilidad. Este tipo de trastornos sí que llegan a ser muy perjudiciales a largo plazo, ¿sí? En varios de estos no se pueden desarrollar en ese instante. Por ejemplo, al momento que se empiezan eh, a sentir ellos víctimas, pueden presentar por lo menos miedo, ¿sí? Y más adelante pueden surgir otro tipo de factores que son, por ejemplo, la ansiedad o una ideación suicida, que es uno de los casos más extremos, digámoslo así. Vamos a ver también en tiempos de pandemia cómo surgió esta situación o cómo creció, cómo se incrementó. A nivel mundial esto se empezó a incrementar ya que el uso de medios electrónicos era indispensable en el tema de la pandemia por el COVID-19, ya que fue donde se incrementó los casos de ciberacoso, ya que el estado de excepción impedía que nosotros salgamos. Entonces, aquí las instituciones educativas promovían un mayor uso de las redes, ¿sí? Para la educación, ya que nuestro único medio con el mundo exterior era la tecnología en aquel entonces. Al comienzo de la pandemia, sí, vamos a ver un dato muy interesante aquí, ¿sí? La declaración de estado de emergencia en el Ecuador dispuso que para el cumplimiento de las restricciones del presente decreto se podrá utilizar plataformas satelitales, ¿sí? Y de telefonía móvil para monitorear la ubicación de las personas en estado de cuarentena, que se encontraban en aislamiento obligatorio, perdón, que incumplían las restricciones dispuestas, a fin de ponerlas a disposición de las autoridades judiciales y administrativas competentes. Nuestra sociedad, sí, reaccionó con preocupación por este anuncio, planteando que esta medida revestía gravedad en un contexto en que, a pesar de la garantía de la privacidad que consagra la Constitución, el Ecuador carece de normativa legal y de una normativa técnica e independiente que permita adecuar, sí, en este caso la protección de los datos conforme a los estándares internacionales de los derechos. Em, Destacamos aquí este punto, ¿sí? Porque es aquí en donde empiezan a hacer una normativa la cual disponga que debe haber una protección de datos, ya que a raíz de la pandemia, como habíamos mencionado aquí, se promovía utilizar plataformas satelitales para saber dónde se encontraba persona X para, en caso de que no esté realizando la cuarentena respectiva, esta sea puesta a órdenes de las autoridades competentes. Pero como se ve aquí, esto se preocupó porque todas las personas tenían en este caso acceso, eh, un acceso remoto a nuestros datos, que es obviamente muy perjudicial, y mucho más para los jóvenes, los adolescentes en el ámbito escolar, ya que eh, ellos son mucho más vulnerables, ¿sí? A este tipo de circunstancias. Es aquí entonces, sí, donde empieza ya el surgimiento de estas normativas legales. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, el numeral 19, menciona el derecho a la protección de los datos, ¿sí? Entonces, aquí destacamos este punto importante, ya que los jóvenes en el ámbito escolar, sus datos, ¿sí? Sus perfiles, su información, es la que debe estar más protegida por ser menores de edad. Vamos a enfocarnos también en las medidas que llega a tomar el Estado debido a esta problemática. Por ejemplo, en el registro oficial, sí, el 26 de mayo del año pasado, del 2021, se publicó ya la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Como habíamos mencionado, esta ya es una normativa que se enfoca en destacar eh, los medios por los cuales nosotros contamos, los derechos que nosotros contamos en caso de que nuestros datos personales sean vulnerados. ¿Sí? Este tiene por objeto garantizar
Los derechos a la protección de datos personales, que incluye, como ya mencionamos, el acceso a la decisión sobre la información que es de carácter personal. Y este tiene pues el objetivo, ¿sí? De sancionar, ¿sí? A las personas quienes incluyan un mal uso de nuestros datos. En este caso, las instituciones educativas siempre deben estar al tanto de este tipo de situaciones, ya que los jóvenes, ¿sí? Como vimos, tienen unas consecuencias a corto o largo plazo, unas consecuencias muy graves debido al ciberacoso. Aquí destacaremos un punto importante de Yesenia Vargas, que es la directora de Estrategia Digital. Ella menciona que nosotros gozamos, los jóvenes, sí, incluso nosotros gozamos de 10 derechos, pero en este caso nos vamos a enfocar solo en dos. Uno de ellos es el derecho a la seguridad digital, sí, el derecho de los usuarios a la seguridad en las comunicaciones que se realiza a través de la Internet. Obviamente, nosotros sabemos que las plataformas digitales son un medio de comunicación en el cual los adolescentes, los jóvenes se envían textos, publican imágenes sobre su vida privada, ¿sí? Pero se puede llegar a ser pública, ¿sí? Entonces, por eso Jessica aquí destaca que nosotros debemos tener un tipo de seguridad en la Internet. El segundo es los derechos de las protecciones de los datos de los menores. Sí, esta ley establece que los centros educativos y cualquier persona que desarrolle actividad con adolescentes o personas menores a 14 años de edad deberán contar con el consentimiento del menor e incluso de su representante legal para hacer uso de la información de, de los datos, ¿sí? De un adolescente. ¿Cómo evitar el ciberacoso? ¿Sí? Tenemos diferentes puntos, lo cual es decir no al abusador. Otro es buscar ayuda. Y en caso de que exista este ciberacoso, nosotros podemos guardar la evidencia para después presentarla, ¿sí? Entonces nosotros también si somos, eh, digámoslo así, si conocemos de alguna persona que esté acosando a alguien más, nosotros podemos ayudarlo o fomentar si el conocimiento de los derechos que el joven goza si es que es acosado. Otro punto también es bloquear a la persona responsable y denunciarla. Sí, como habíamos mencionado anteriormente, guardar las evidencias nos ayudará si es que se empieza un proceso, sí, un proceso judicial en contra de esta persona. Y como último punto tenemos pensar bien antes de dar una respuesta, ¿sí? Muchas de las veces nosotros como seres humanos tendemos a dar una respuesta sin pensarla dos veces y es aquí en donde nosotros podemos aplicar esta situación, ya que si no pensamos bien antes de responder podemos eh, desarrollar que se desate aquí una ola de más injurias y que se siga desarrollando más este acoso. Vamos a mencionar aquí también las políticas que tienen las instituciones públicas, ¿sí? Lo leeremos aquí en contexto porque es muy sencillo de entender esta parte. En el caso de las instituciones educativas, si saben sobre un caso de ciberacoso, están obligados a poner en conocimiento de las autoridades competentes. Es aquí en donde las unidades judiciales tienen la obligación de emitir medidas de protección según lo establece el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, además de realizar informes pertinentes que brindarán la orientación para el proceso judicial. Estas unidades pueden dictaminar medidas socioeducativas si es necesario. Como vemos entonces, las políticas que tienen las instituciones educativas, sí, estas están obligadas a poner en conocimiento a las autoridades competentes en caso de que ellos sepan que se está dando en la institución este tipo de acoso. Un dato relevante, sí, desde enero del 2020, según datos de la Fiscalía del Ecuador, se han presentado más de 230 casos de ciberacoso en los diferentes campos educativos.
Las denuncias presentadas, si bien no representan la totalidad de los casos, sin embargo ponen en alerta a los padres o madres de los ciudadanos, ya que ellos deben velar por el buen uso de los dispositivos que se exponen los menores de edad. Y nos enfocamos en esta parte que dice brindarles confianza y herramientas adecuadas para saber cómo actuar si son víctimas de este ciberacoso, ¿sí? Entonces el objetivo es que el adolescente, en este caso en su ámbito escolar, tenga mucha confianza y seguridad y cuente con las herramientas adecuadas para poder contestar ante el agresor. Finalmente, me permito expresar que durante todo este análisis nosotros pudimos notar el grave problema por el cual los jóvenes están pasando. El mal uso de las tecnologías ha llevado consigo trágicas consecuencias. Si bien es cierto, los medios electrónicos forman parte de nuestro diario vivir y debido a que la tecnología cada día sigue avanzando, existen más oportunidades de burlar la seguridad de los datos privados, haciendo que la vida privada de los demás no sea tan privada. Pero podemos nosotros hacerle frente a este problema según todo lo que hemos visto. Sigamos entonces informando a las diferentes instituciones sobre los derechos que gozan los jóvenes quienes son víctimas de ciberacoso, mostrándoles que la violación de los mismos serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para seguir el debido proceso. Muchas gracias.